Bien, alguien está trabajando aquí, pero por alguna razón nos llamaron a nosotros para arreglar algunas instalaciones de luces en esta caja. Vamos a salir afuera. Aquí afuera tenemos un interruptor y esta luz, ya que es de allá, están trabajando a través de uno de este interruptor doble que vemos aquí, pero quieren que estas dos luces de afuera enciendan a través de este interruptor que está allí también. Pero primero tenemos que verificar dónde están yendo los cables de este interruptor three-way. Vamos a ver. Aquí este three-way de la parte de afuera tiene dos cables azules y un rojo que es vivo, que no salen a la parte de adentro de la casa. Y cuando comprobamos con el medidor, vimos que este Romex blanco, que tiene el cable negro con un tapecito azul y el blanco con un tapecito azul, son estos dos cables azules que están en el interruptor de la parte de afuera. Bien, aquí tenemos uno que era el que encendía las luces de las cuales estamos hablando de afuera. Y ahora con este interruptor combinado vamos a usar el three-way para instalar este, que es el retorno de las luces de afuera, y este otro sencillo que alumbraba esta luz que está aquí en la pared, la vamos a instalar en este otro lado sencillo del interruptor que está aquí. Entonces vamos a desinstalar este interruptor de 12 sencillos. ¡Cuidado! Aquí tenemos este vivo que está alimentando a los dos interruptores. Lo desinstalamos de la parte común de los dos. Él está señalando el cable con tape rojo de las dos luces de afuera. Lo quitamos con cuidado porque estamos trabajando con la corriente puesta. Lo apartamos. Este vivo no lo podemos usar en el three-way de esta parte de adentro porque el vivo de este circuito de las luces de afuera está en el three-way de afuera, pero sí va a seguir alimentando esta luz de afuera a través del interruptor sencillo del combinado, con este que es el retorno de esta luz que está en la pared de afuera. Si yo uno este retorno con este vivo, pues encenderá la luz de afuera como lo hace el interruptor. Vamos a ver. Ahí lo podemos ver. Me gusta. De los dos interruptores combinados vamos a instalar primero el sencillo de la luz de la pared de afuera. Instalamos el retorno en el tornillo amarillo del interruptor sencillo. Y el vivo aquí en este tornillo negro que interrumpe con este. Bien, vamos a probar el interruptor sencillo de la luz de la pared. Vemos que funciona bien. Bien, ya tenemos este listo. En el interruptor combinado viejo desconectamos el retorno de las dos luces grandes de afuera. Aquí lo tenemos. Pero ahora aquí en el three-way, si nos fijamos, aquí hay un puente entre el tornillo negro del three-way y el tornillo negro del interruptor sencillo. Este puente entre los dos tornillos negros tenemos que romperlo, o sea, tenemos que abrirlo. Porque este puente es cuando el interruptor sencillo y el three-way van a usar el mismo vivo. Pero en esta caja lo que está llegando es el retorno de las luces grandes de afuera. El vivo está en el three-way que se encuentra afuera. Por lo tanto, este vivo tenemos aquí, no puede estar brincando a la parte del three-way porque en ese tornillo negro vamos a tener que conectar el retorno de las luces grandes de afuera. No problemo. Comprendo. Una vez quitado el puente,
procedemos a instalar, en vez de un vivo, el retorno que envían la corriente a las luces cuando actúan los three-way. Aquí tenemos el primer tornillo dorado, que es del interruptor sencillo de la luz de la pared, y los otros dos tornillos dorados restantes son los mensajeros que van a conformar el three-way de adentro con el three-way de afuera. Preparamos los dos mensajeros. Estos dos mensajeros son estos dos que tenemos acá en el three-way de afuera, estos dos azules, y el rojo ya sabemos que es el vivo. Conectamos uno en cualquiera de los dos tornillos amarillos. Y conectamos el otro mensajero en el otro tornillo que nos queda dorado. Ahora vamos a instalar el three-way de afuera para probar. Instalamos el interruptor three-way viejo afuera y cuando tratamos de probar, pues las luces no funcionaron y nos percatamos que el three-way de afuera, donde está el vivo, no estaba enviando el vivo al otro three-way de adentro, por lo tanto el three-way no sirve. Entonces no tenemos de otra que poner un three-way nuevo aquí afuera. Ponemos este nuevo. Aquí los dos dorados son los dos mensajeros y aquí en el negro el retorno o el vivo, en este caso es el vivo rojo. El retorno a las luces está en el three-way de adentro. Ponemos cualquier azul en cualquier dorado, no importa. Y el otro en el otro tornillo dorado. Y ahora conectamos el vivo en este negro. Encendemos, la luz encendió allá y esta también, y ahora podemos apagar. Vamos a apagar el sencillo, que es el de arriba, esta luz, y ahora con este que es el three-way de abajo, que tiene los dos mensajeros, y el switch leg o retorno que va para la luz, que es este blanco con tape. Apagamos aquí, este de abajo, la luz debe apagarse, aquella luz debe apagarse, ahí ustedes pueden ver, y que todo está funcionando bien. Entonces vamos a ponerlo en la caja. Y este, como es de otro tipo, que no es igual que este, lo vamos a quitar, lo vamos a cambiar también por este, para que sean del mismo tipo. Cuidado. Aquí tenemos el vivo y este es el retorno switch leg que le manda corriente a ese ventilador. Desconectamos el retorno. Desconectamos el cable vivo. Y desconectamos la tierra. Conectamos la tierra. Este es el vivo. Vamos a poner el switch leg o retorno que enciende las luces cuando el vivo cierra con este switch leg en el interruptor. En cualquiera de los dos tornillos, por eso los tornillos de un interruptor sencillo son del mismo color. Preparamos el vivo. Cuidado. Cuando tope aquí, seguro estar
seguro no estar topando ninguna parte metálica porque tenemos aislante en los zapatos. Encendemos. Este ventilador trabaja a control remoto. Ustedes ven, si yo apago el switch, se apaga la luz. Si lo enciendo, puedo encender por aquí y puedo apagarlo también. Y puedo quitar la corriente por aquí también. Y esta tierra vamos a quitarla de aquí del interruptor viejo y ponérsela al interruptor combinado, porque el interruptor sencillo del ventilador de la cocina tiene su tierra puesta. Cuidado. Con cuidado, porque sabemos que este es vivo. Bueno, vamos a acomodar todos estos cables para poner los switches en la caja. Ponemos el combinado three-way con sencillo. Ponemos el interruptor sencillo del ventilador con luz. Y le ponemos la tapa decorativa. El ventilador lo encendemos. Perfecto. Apagamos. Este, el de la luz de afuera. Este, el de la luz de allá. Apagamos. Y este es de la luz de afuera. Apagamos, encendemos, apagamos. Por aquí también van a encender la luz de afuera. Ustedes ven, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Hemos terminado. Hasta la próxima.